Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro soberano Señor, una vez más estamos en este lugar, convocados y reunidos para rendirte a ti tributo de adoración, para proclamar tu gloriosa majestad a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Señor, ellos nos han visto salir de nuestras casas, nos han visto nuestras Biblias y saben que hemos venido aquí para adorarte. Señor, en el día del juicio final no habrá para nadie excusa, Señor, porque tú siempre llevaste tu palabra hacia ellos, solo que nuestros duros corazones no pudieron ver tu grande amor. Hoy estamos aquí también porque a través de la proclamación de tu poderoso evangelio, tú instruyes nuestros corazones para conocer, Señor, tu voluntad y buscar vivir haciendo tu voluntad. También nos has convocado, Señor, porque quieres que desde aquí tu pueblo proclame tu poderoso evangelio, que lleve consuelo a aquellas personas que no le encuentran sentido a su vida, que no saben por qué, no entienden por qué les pasó esto, por qué les pasó aquello. Señor, pero tu poderoso evangelio es un bálsamo que ha traído a nuestros corazones y queremos que también traiga a los corazones de aquellos que escuchan tu poderosa palabra. Señor, queremos pedirte que todas estas promesas sean cumplidas en esta mañana, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad y por la obra iluminadora de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como cada año, hermanos, hoy iniciamos la conmemoración de la Reforma. Como iglesia, cada año hemos dedicado el mes de octubre para hablar de ese momento histórico que por la gracia del Señor trajo frescura a través de las Escrituras a su iglesia. Y hoy es particularmente especial porque estamos cumpliendo 500 años de Reforma. Y cuando hablamos de 500 años de Reforma, estamos hablando de un volver a las Escrituras como la guía de nuestra fe. La Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, que comenzó con las Escrituras, a 1500 y tantos se había desviado de las Escrituras. Otras fuentes habían sido la base para sus nuevas doctrinas, para sus nuevas tradiciones, y la Escritura había quedado en un segundo plano. Los reformadores nos llevaron de la mano otra vez a las Escrituras, y cada vez que las Escrituras son traídas a la luz, hay reformas en su iglesia. Como recordarán aquellos que estuvieron en el inicio desde el inicio del ministerio de su servidor en esta iglesia, hemos hecho un recorrido histórico-geográfico. Si recuerdan, comenzamos hace ya algunos años en Alemania, con Lutero, con Melanchthon, con Ursinio, con Oleviano, y explicamos lo que Dios hizo a través de estos hombres. Después pasamos a Francia, recordarán, hablamos de Farel, hablamos de Nicolás Copp y de la obra redentora que ahí se suscitó. Después subimos a Ginebra, recordarán, y ahí hablamos de Calvino. Nos fuimos al norte de Ginebra, a Zurich, y entonces hablamos, ya se me olvidó de quién. De Zwinglio, de Pierre Viret, por cierto, en su aniversario, en su 500 aniversario, también le dedicamos, y en cada uno de estos fue un mes completito, recordarán. La mayoría de nuestras iglesias lo hacen nada más el último domingo, cuando lo hacen, ¿no? El cercano al 31, y a veces todo es plano, todo llano, no hay nada. Después de ahí, recordarán, nos fuimos al norte de Italia, y entonces hablamos de los reformadores del norte de Italia, de Mili y etcétera. Después recordarán,
Digo, yo sé que tienen buena memoria, hermanos, pero estoy hablando de los niños, de las personas que nos están visitando, ¿no? Yo para qué necesito explicarle a ustedes, se acuerdan todo bastante bien. Recordarán entonces, de ahí nos fuimos a Escocia. Y entonces vimos cómo el Señor allí usó a Patrick Hamilton, George Wishart, Juan Knox, y se estableció el presbiterianismo allí en Escocia. Bajamos del norte hacia el sur y nos quedamos en Inglaterra, recordarán, entonces con Oliver Cromwell, los puritanos, el nacimiento de la Confesión de Fe de Westminster, los catecismos, etc. Y luego subimos al norte hacia Holanda, recordarán. Sí, yo sé que sí se acuerdan, hermanos. Entonces subimos a Holanda y hablamos de Guillermo Groen van Prinsterer, de Abraham Kuyper, de Doyever, etc. Y de ahí nos venimos a América, ¿recuerdan? América, entonces hablamos de Rohner y luego nos quedamos en México. Bueno, aquí tenemos que hacer un paréntesis porque estamos celebrando 500 años. Así que hoy vamos a hablar, sí, ciertamente de Lutero, pero no precisamente de su biografía, porque esos temas ya los hemos tocado, sino cuál fue el impacto, ¿sí? ¿Cuál fue el impacto y contra quiénes, contra qué cosas se enfrentó? Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es un hombre de carne y hueso, sino contra qué, contra potestades, contra tinieblas. Ahí está la verdadera lucha. Y entonces, ¿cuál fue el verdadero impacto? ¿Por qué causó tanto escozor esas 95 tesis? Lutero, parte de sus 95 tesis, parte de este versículo, explicando este versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Y por qué causó tanto revuelo en el movimiento papista? ¿Por qué lo querían quemar? Si hubieran podido, si en la providencia del Señor el Estado no lo hubiera protegido, él hubiera terminado como otros tantos, como Savonarola, etcétera, que fueron quemados. Recordarán, Oliver Cromwell ya había muerto, pues lo desenterraron, sus huesitos ya eran los huesos y colgaron su esqueleto allí en Inglaterra. Esta es la manera bárbara, ¿no?, de tratar todos estos asuntos. ¿Qué fue lo que pasó? Es que se derrumbó todo un sistema. Ese era el problema, hermanos. El problema no era un monje. Los monjes eran algo así como sacerdotes de segunda categoría. ¿Sí? Sí, esos eran los monjes. Pero los monjes eran gente que se había dado cuenta de la corrupción que había en los altos mandos eclesiásticos. Y por eso entonces se retiraban para vivir vidas más puras. Y entonces así tendríamos ya un alto clero y un bajo clero. Los monjes se encontraban dentro de eso. De ahí surgieron los frailes, palabra francesa que significa hermano, ¿sí? Entonces que renunciaron a las riquezas. Son extremos, hermanos, que no vamos a tratar ahora. ¿Qué fue lo que impactó y que hizo derrumbarse el sistema? Eso es precisamente lo que quisiera tocar ahora. Para nosotros, como una iglesia reformada, es de gran importancia que Lutero realizara su primer acto de reforma, las llamadas 95 tesis, colocadas en el portón de la catedral de Wittenberg. La ocasión fue el día de la inauguración de dicho monasterio. Era el 1 de noviembre de 1517. Se inauguraba un nuevo monasterio. Las festividades comenzaron en la tarde del 31 de octubre. Era costumbre que la Universidad de Wittenberg participara en las fiestas eclesiásticas. La participación de la universidad fue generalmente en forma de una disputa pública, o lo que hoy llamaríamos un debate público. Era parte académica, era parte de las festividades, organizar un debate sobre algún tema académico. En 1517 fue el turno para Lutero dirigir esta disputa. A él le dijeron, tú vas a dirigir los debates, tú vas a dirigir el tema, a ti te encargamos esto.
Lutero aprovechó esta oportunidad para protestar contra la doctrina de las indulgencias por parte de la Iglesia. Vamos a dedicarle un poquito el origen de estas indulgencias. Digo un poquito, hermanos, porque recuerden, ya hemos hablado de estos temas aquí. Resulta que del Vaticano, bueno, hoy es el Vaticano, ¿verdad? Venía un comisionado para vender indulgencias, a Alemania. Ya había acuerdos incluso hasta con los príncipes, ¿sí? Un príncipe dijo, mira, está bien, te doy permiso de que entres aquí y vendas tus bulas, pero mira, me vas a dar el tanto por ciento. Con ese tanto por ciento, entonces el príncipe de ahí construyó un puente y entonces los seguidores del de este príncipe pues le aplaudieron, nos dio un puente, este gobierno si es bueno, nos construyó un puente. No, hermanos, fue con dinero del pueblo. Algo así más o menos nos pasó hace poco que acabamos de ir a Real del Monte y nos dijeron de un señor que construyó una catedral allí muy grandotota, etcétera, y se dice que este señor construyó la catedral, pero los guías nos dijeron que no, fueron los mineros, porque de su sueldo les iba quitando un cachito, y con eso, entonces los mineros fueron los que pagaron esa. Y así va la catedral de Santa Prisca, ¿verdad? En Taxco, y así donde vamos, ¿sí? Entonces, pues ya tuvo el permiso del gobierno y ya entró. El comisionado de estas indulgencias era Tetzel. Estaba, yo iba a decir Telcel, pero no, hermanos, para nada tiene que ver, es Tetzel. Estaba en esa época involucrado en la venta de indulgencias en el área de Alemania. Lutero, como académico, actuó completamente dentro del orden académico, aceptado por la universidad. Cuando en la tarde del 31 de octubre, mientras las multitudes corrían hacia la iglesia, clavó... Ya voy a hablar más despacito, hermano. Era para dramatizar de que clavó el martillo. Entonces, cuando en la tarde del 31 de octubre, mientras las multitudes corrían hacia la iglesia, clavó sus 95 tesis en los portales de la iglesia. La idea era que los profesores de teología, escuchen bien, la idea era que los profesores de teología tuvieran una discusión académica sobre la práctica de las indulgencias en el curso de las celebraciones. Algo así como lo que está haciendo el Mesías, llevando una ponencia al presbiterio sobre los elementos de la Santa Cena. ¿Recordarán? ¿Y qué es lo que estamos llevando a la mesa? Hermanos, recapacitemos. ¿Estamos celebrando correctamente la Cena del Señor o no? Lo llevamos a debate. Y ese debate se va a llevar el próximo febrero del 2018. ¿Sí? Ahí tendremos entonces ese debate. Ya repartimos nuestra ponencia a todos los consistorios. Cada consistorio tiene que leerlo, tiene que traer sus conclusiones y entonces se va a iniciar un debate. Aquí las doctrinas las discute el pueblo a la luz de las Escrituras. No son como algunos llaman dogmas, decretos papales. A partir de hoy vas a creer en esto, a partir de mañana vas a creer en lo otro. Aquí todo lo discutimos a la luz de las Escrituras en comunidad. Este era el punto entonces. Por esta razón, Lutero escribió sus tesis en latín, porque estaba dirigido al pueblo académico, no al pueblo en general, ¿sí? Entonces las escribió en latín, que era el lenguaje de los académicos. Si Lutero hubiera querido dirigirse a la población en general, hubiera escrito sus tesis en alemán y no en latín. O sea que Lutero no quería alborotar a la población, ¿sí? Los estudiantes no solo aplaudieron la acción de su profesor, sino que fueron más allá. Inmediatamente tradujeron las 95 tesis al alemán.
del latín al alemán. Y dentro de 14 días, las ideas del profesor Lutero sobre la doctrina de las indulgencias se habían difundido por toda Alemania. La imprenta estaba de novedad, hermanos. 6 semanas más tarde se habían extendido por toda Europa. Ya eran conocidas en toda Europa. Y esto, que parecía una chispita, si no hubiera nada que quemar, ahí se hubiera perdido. Pero había mucho que quemar, así que esa chispita se hizo una gran llamarada. Por eso, hermanos, es mi intención en esta ocasión que celebramos el 5º centenario de la Reforma, traer aquí a colación la lucha de la Reforma en Wittenberg, la cual Lutero tuvo que librar sobre 4 frentes. Los que son militares saben lo que esto significa, estar librando una batalla, no solo en un frente, sino dividir sus tropas en distintos frentes. Esto ningún general lo quiere, ¿observan? Pero pues había que hacerle frente, y entonces él tuvo que defenderse sobre todos estos frentes. El primer frente sobre el cual Martín Lutero tuvo que luchar fue el formalismo romano católico. El segundo frente fue el espiritismo de los profetas de Zwickauer. El tercer frente fue el revolucionismo de Münster. Y el cuarto frente fue el humanismo de Erasmo. Vamos a tratar sobre estos cuatro frentes. Pero ya sé, hermanos, que ya tienen sueño. ¿Sí? Entonces, por eso en esta ocasión solamente vamos a ver el primer punto. El primer frente, el formalismo romano católico. Y la siguiente semana, Dios mediante, el espiritismo de los profetas de Zwickauer. Y así sucesivamente. En la última semana veremos cómo ha afectado a nuestra iglesia y cómo lamentablemente nosotros no nos hemos librado de esto. Que hay vestigios ahí, lo vamos a ver, así que en estas 5 semanas. Así que comenzamos con el primer frente que ya se me olvidó. Ese se me olvidó. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahora díganselo, por favor, a los que ya están dormidos, ¿no? Bueno. Primer frente. El formalismo papista. La iglesia visible como institución, nosotros, en la perspectiva romanista, era considerada como la única vía para salvación. Esta era la situación. Los papistas decían, ubi papa, ibi ecclesia. Término latín. Ya saben que son bien eruditos ellos. Entonces decían, ubi papa, ibi ecclesia. Donde hay papa, hay iglesia. Si no hay papa, no hay iglesia. Por eso dicen coloquialmente algunos papistas, ¿sí? Pobre de los protestantes, que no tienen papa, ni Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, realmente lo que dicen, pobre de los, no, sí lo dicen chusco, pobre de los protestantes, que no tienen papa ni madre, ¿sí? Porque nosotros no adoramos, ¿verdad? En ese sentido. Tenían también otra frase entre ellos. Ellos decían, extra ecclesiam nulla salus. Repito, extra ecclesiam nulla salus. Término latín. Fuera de la iglesia no hay salvación. Triste tu cuadro. ¿Sí? Entonces vean cómo tenían espantada a la iglesia. Cómo la tenían así apergollada a la iglesia. Esta institución eclesiástica visible todavía tuvo una osadía más grande. Decir que ella dio luz a la Biblia. Por tanto, la iglesia estaba por encima de la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia estaba encima de la palabra de Dios y solo la iglesia tenía el poder de interpretarla. El tutor de Lutero, ¿se acuerdan? Cuando él decía que había que imprimir más Biblias para que el pueblo la leyera. Y entonces su tutor le decía,
doctor Martín, si pusiéramos la Biblia en manos de gente común y, como dicen ahora, y corriente, yo sé que estoy feíto, pero corriente creo que no, hermanos. Pero ahora dicen común y corriente, ¿no? Ya no solo común, sino hasta corriente, ¿sí? Si pusiéramos la Biblia en manos de esa gente, ¿qué sería del pueblo? La respuesta de Lutero fue, pues había más cristianos, padre, ¿sí? Pero ellos creían que, no sé, que parecíamos simios, que no sabemos leer, que no sabemos entender. Poner las escrituras en nuestras manos, pues ¿cómo? Era un grande sacrilegio, hermanos. Esto trajo como una grave consecuencia dentro de la fe de los creyentes. La escritura por sí sola no era suficiente. Se necesitaba de la verdadera fuente del conocimiento que la iglesia tenía, y esta era la tradición. No nos libramos, algunos evangélicos, de esto, porque para algunos no es suficiente la escritura, necesita revelaciones. El Señor me reveló ¿qué? ¿Qué les reveló? Ni que nada, ¿no? Solo las escrituras y no más que las escrituras, ¿sí? Para ellos, la fe solamente era una cuestión de mero consenso. Estoy de acuerdo, ¿sí? No había cuestionamiento. ¿De dónde vino? ¿Por qué? La fe era una mera aprobación a las doctrinas de la iglesia. La iglesia dijo, habrá un limbo. Y la iglesia tenía que creer que hay un limbo. Hace apenas algunos años un papa declaró, no hay limbo. ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Siguen la historia? Entonces ahora la iglesia tiene que creer que ya no hay limbo. Hermanos, así están las cosas, ¿no? Entonces, puros relativos, puras fluctuaciones. Y así entonces, la iglesia se convirtió en la dispensadora de la gracia y lo hacía por medio de la administración de los 7 sacramentos, antes de mencionarlos. La iglesia se hizo dispensadora de la gracia. Aquí debemos tener cuidado. La iglesia anuncia la gracia del Señor, pero quien la otorga es Dios. Pero ellos dijeron que ellos daban la gracia. Y así entonces tenían los 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que es el sinónimo de misa, el matrimonio, el sacerdocio, la confesión auricular y la extrema unción, o los llamados santos óleos. De manera que entonces llegó al punto en que ellos dijeron que el perdón de los pecados solo puede obtenerse por medio del sacramento de la confesión auricular. Es decir, decirle en secretitos al oído del sacerdote, ¿sí? Nuestros pecados. Este era el marco de las creencias en esa época. En el marco de este sistema eclesiástico, toda la vida religiosa se convirtió en una cuestión de formalismo muerto. Y fue en este contexto que surgieron las llamadas indulgencias. En 1517 llegó Juan Tetzel a Alemania vendiendo la bula papal de las indulgencias. Por medio de las indulgencias se podían pagar los pecados del pasado, del presente y aún del porvenir. O sea que se pagaba por adelantado, ¿sí? Voy a matar a fulano de tal. Pues pago por adelantado y ya. Asimismo, las indulgencias tenían el poder de sacar las almas del purgatorio. Pongan atención, no se me duerman, anoten, porque al rato vamos a ver de dónde vino esto. No de las escrituras, no de las escrituras. Porque el Señor le dijo a uno de los ladrones, en verdad te digo que para el año 2500 tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso dijo? No. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces, ¿qué es eso de purgatorio, hermanos? Vamos a explicar de dónde vino. ¿Sí? Hoy estarás conmigo. ¿Sí? Entonces, bueno, Tetzel entró a la ciudad con gran esplendor y gloria. Si hubiera habido papamóvil, a lo mejor se lo prestan, ¿verdad? Con el sonido de muchas campanas. La bula papal la llevaban, la bula de las indulgencias, la iba delante de Tetzel sobre un cojín. ¿Cómo ahora les ponen a...? Pues sí, hermanos, lo tengo que tocar, ¿no? Le ponen, porque eso nos toca a nosotros, hermanos. Les ponen allí junto al altar un cojincito al novio, un cojincito a la novia, su collarcito. No, hermanos, eso no vi. Eso lo hemos agregado, hermanos, ¿sí? Lo hemos agregado, ¿sí? Y que las arras y que... No, si no nos libramos, hermanos, ¿sí? Como ellos nos dicen, los protestantes no cantamos mal las rancheras, hermanos. También les estamos incrustando allí muchas tradiciones y eso es lo que queremos, purgarnos de todo eso, hermanos. Bueno, pues vean ustedes, imagínense, ¿no? Ustedes imagínense los sacerdotes, qué flaquitos iban a estar, si puras conchas y chocolate, bueno, todavía no existían las conchas, pero pan sí, ¿verdad? Comían y todas las cosas y no, pues, ¿quiénes han visto las películas de Francis Schiffer? ¿Se acuerdan de ese obispo que lo van bajando en una, no porque no podían, sus piececitos no podían tocar el pueblo, ¿verdad? Digo, el suelo, ¿verdad? Pero así, bien cachetonzote, una papadota, así. Y los pobrecitos ahí apenas podían con su humanidad, unos 120 kilos yo creo pesaba, iba a decir de humanidad, no, pero yo creo que era de puro tejido adiposo, ¿verdad, doctor? O sea, de puro cebo, de pura gordura. Pues ahí va. Delante de Tetzel y la bula iba una cruz roja con el escudo de armas y esta fue erigida en la iglesia. Tetzel declaró que esta cruz era tan poderosa en el perdón de los pecados como la cruz misma de Cristo. Uno de sus seguidores, sí es cierto, yo lo vi, en verdad, dio testimonio delante del pueblo. No, miren, yo hasta vi la sangre de Cristo que brotaba de esa cruz. Miren, hermanos, uno puede estar predispuesto a ver cosas que no son, ¿sí? Luego, cuando llegó a la iglesia, se colocó un cofre, junto a esa cruz. Entonces comenzó la subasta. Que no le cuenten, que no le digan, aquí le traemos la verdad, etcétera, y etcétera. Se ofrecieron indulgencias por cada pecado que usted pudiera concebir. El precio estaba determinado según la naturaleza del pecado. Por ejemplo, ser liberado del pecado de asesinato costaba 8 ducados. No sé cuál era el equivalente, pero ese era el precio, 8 ducados. Incluso los pecados que aún se contemplaban podían ser perdonados por adelantados. Los pecados de los que habían muerto y estaban sufriendo en el purgatorio también podrían ser liberados. Tetzel decía, cuando el dinero caiga en la caja, el alma saltará de inmediato del purgatorio al cielo. Y ahí van los borreguitos, digo, las personas, ahí a depositar, a comprar sus bulas. La gente se agolpaba por miles, incluso gente que venía del mismo Wittenberg. Cuando estas mismas personas más tarde llegaron a confesarse frente a Lutero, se negaron a mostrar el remordimiento y el arrepentimiento por sus pecados. En lugar de eso, le dijeron a Lutero, mira, aquí están las indulgencias que yo le compré a Tetzel. Así que tienes la obligación de darme el perdón inmediato por todos mis pecados. Fue esta forma extrema de manifestación exterior, la externalización y del formalismo, la que llevó a Lutero a clavar sus 95 tesis en oposición a la doctrina de las indulgencias.
Más tarde, cuando fue convocado por la Reichstag de Worms, algo así como el cuartel general, hermanos, de Worms, con la exigencia de que se retractara todo lo que había escrito en oposición a la doctrina romana y sobre la justificación solo por la fe, Lutero respondió: no me retractaré de nada, porque no es honesto ni aconsejable actuar contra la conciencia. Aquí me paro. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Así pues, tenemos una sola faceta de la lucha de Lutero contra el fetichismo supersticioso romanista. Ahora veamos la respuesta del doctor Martín Lutero. En las 95 tesis comienza así. Están al alcance, los pueden investigar. En el número 1, Lutero comienza así. No las voy a leer, hermanos, y también ya en otra ocasión hemos explicado también estas. Así que ahora solo estoy retomando eso. Pero comienza así. Nuestro Señor y Maestro, Jesucristo, cuando dijo, penitentiam agite. Ahora lean Mateo 4:17. Ya habían cerrado su Biblia. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vean allí, subrayen arrepentíos. ¿Ya lo subrayaron? ¿Sí? ¿Sacaron su plumín? Amarillo, fluorescente o verde, fluorescente. ¿Ya ves? Muy bien. Esa palabra arrepentimiento en latín dice penitentiam agite. ¿Será que se equivocó nuestro hermano Valera y Reina? ¿Por qué no pusieron penitencia? ¿Por qué pusieron arrepentimiento? Ah, caray, aquí ya tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, esa es nuestra tarea, investigar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces allí? Entonces, continúo citando a Lutero. Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando dijo, penitentiam agite, quiso que toda la vida del creyente fuera arrepentimiento. ¿De dónde sacó esto Lutero? ¿Se lo imaginó? ¿Inventó la palabra arrepentimiento? ¿De dónde vino esa palabra penitencia? Esta palabra, sigue diciendo Lutero, no puede ser interpretada como penitencia sacramental, es decir, la confesión y satisfacción que administran los sacerdotes. Sigo citando a Lutero. El Papa no entiende lo que significa remitir, ni puede remitir otras penas que no sean las que él mismo ha impuesto. Ahora bien, tenemos un problema aquí. En latín, aquí dice penitentiam agite. ¿Se equivocaron los que tradujeron al latín? No. En latín está bien escrito, es correcto. Es correcto la palabra penitentiam agite. Pero la traducción es ahí donde tenemos que detenernos un poco. Va fluyendo la información. La confesión auricular, el perdón condicionado, etcétera, tienen que ver con este punto. Bueno, llegó un punto al cual determinaron entonces que la confesión tenía que ser auricular, es decir, frente a un sacerdote. Ya no era suficiente que tú en tu cuarto, como dice el maestro, entra a tu recámara, cierra tu puerta, ora en silencio y dirígete al Señor y todo lo que más viene. No, ahora para que pudiera ser perdonado, tenías que ir ante el sacerdote y confesarle al oído entonces tus pecados. Pero después decía el sacerdote, yo te absuelvo, pero ponía una condición, era un perdón condicional. Para que el perdón sea completo,
tienes que cumplir con esto. A eso se le llamó una sentencia que el sacerdote dictaba como condición para un perdón completo. A ver. ¿Estoy perdonado o no? Sí. Pero para que estés completamente perdonado, necesitas hacer esto otro. Eso se le llamó penitencia. Es decir, la primera intención era mostrar arrepentimiento. Hasta ahí parecía bien. Y pues las primeras penitencias eran de 3 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, 80,000 rosarios, y etc. Y pues hasta ahí parecía razonable. Pero poco a poco esas penitencias sí fueron más pesadas, se fueron haciendo más cargadas. Pero para comenzar, hermanos, analicemos con cuidado. ¿No el perdón de Jesucristo es suficiente? ¿Necesitamos otra cosa? Entonces la sangre de Jesús no es suficiente, es inmunda. Nos han engañado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No hizo eso el apóstol Juan? Entonces, ¿por qué necesitamos más? ¿De dónde salió esta invención? Bueno, entonces, este perdón condicionado se le llamó penitencia. Pero, como cada vez las penitencias se iban haciendo, los castigos se iban haciendo más duros, había penitencias que pues no se podían cumplir. Aunque es chusco, pero es un ejemplo, no está de más por ahí. ¿Recuerdan que un día les comentaba de una señora que fue allí a confesarse con el sacerdote? Y señor, fíjate que, perdón, es que dije estas mentiras de fulana de tal, de mi vecina, y dije estas otras mentiras de mi otra vecina, y dije otras de estas mentiras de mi vecina, y ya total dijo que había esparcido chismes de la gente por todo el pueblo. Y entonces el sacerdote la absolvió. Ya te perdono, pero ahora de penitencia te pongo que mates una gallina, la desplumes y esparces todas las plumas por todo el pueblo. Ah, pues qué penitencia tan facilita. Pues la señora fue, mató la gallina, desplumó la gallina y fue a repartir todas las plumas por todo el pueblo. Y regresa con el sacerdote. Ya, cumplí la penitencia, padre. Ahora sí ya estoy perdonada. No, hasta que vayas y juntes todas y cada una de las plumas que regaste por todo el pueblo. Suena chusco, ¿verdad? ¿Pero era posible? Bueno, eso suena chiste. Pero había otras penitencias, hermanos, que eran inalcanzables. ¡Ah! ¡Ay, Coco! Te perdono parte de esa penitencia. Te había dejado 1,000,000 de Aves Marías. Estoy exagerando, hermanos, ya saben cómo es. Pero no puedes con 1,000,000. Bueno, te condono 999,000 Aves Marías y vas a hacer uno. Eso fue indulgencia. Un perdón, ¿sí? Por esa penitencia. Ah, pero pasa allá al cofrecito y deja ahí algo, ¿sí? Entonces, ese fue el origen de las indulgencias. Los mismos sanciones que ellos habían dado, pues yo te las condono, pero tienes que pagar algo, ¿sí? Como las multas ahora, los que se pasan, que no hacen su revisión a tiempo, ¿no? De vehicular y cosas por el estilo, o no pagan a tiempo su predio y luego les van a ir. Bueno, pues entonces a esa condonación fue lo que se llamaron indulgencias. Entonces era el problema, y ahora pues ya nada más era cuestión de pagar. ¿Pero de dónde vino esto? ¿De las Escrituras? No, hermanos. Presten atención. Este tiene su asiento. Acuérdense que para estas alturas la filosofía griega ya estaba pervasivamente metida dentro de las doctrinas cristianas. Aristóteles, hermanos, ¿sí? Aristóteles, toda su filosofía, ya no se hablaba de la Biblia, sino de Aristóteles. Les voy a contar un cuento griego. En la mitología griega,
existió, mejor dicho, un personaje llamado Caronte. Incluso en las luchas, hace unos 30 o 40 años, hubo un luchador que así se llamó el doctor Caronte, ¿no? Pero no era ese. Caronte era un personaje griego, una divinidad griega, dueña del infierno. Caronte fue hijo de Erebo y de la noche. Según la mitología, este personaje transportaba los difuntos al Hades. Por este servicio, los familiares del difunto colocaban una moneda de oro en la boca del difunto. ¿Ya vieron Troya? Sí. Bueno, vuelvan a ver porque a lo mejor no vieron ese pedacito. Sí, bueno. Ese era un caso. Otro caso. Los muertos que no habían tenido sepultura, a ver si les suena algo como de purgatorio esto. Los muertos que no habían tenido sepultura andaban vagando por 100 años por las orillas del Estigio, y que era la entrada hacia el Hades. Allá andaban como fantasmitas. ¡Ay, mis hijos! ¿Sí? ¿De dónde vienen esas fantasías, hermanos? ¿Sí? Entonces, pobrecitos, no tienen la seguridad. Por eso dicen que en paz descanse. No están seguros entonces. Pero ¿qué decimos nosotros? Que en la gloria del Señor está. ¿Ven la diferencia? ¿Dónde está la seguridad? En las promesas del Señor. Bueno, según esta mitología, como no hayan tenido lo que nosotros diríamos cristiana sepultura, pues andaban vagando por ahí como fantasmitas por 100 años. Ningún ser podía embarcarse para llegar al Hades a menos que llevara en la mano un ramo de oro consagrado a Perséfone. Naturalmente que este óbolo lo tenían que pagar los familiares. Y de esa manera, su familia o su familiar ya no tenía que andar vagando. Podía ya subirse a la barca de Caronte y podían transportarlo entonces al Hades. ¿Les suena algo familiar con el purgatorio? Pues eso es. El perdón no es suficiente, entonces ahí está, en lista de espera, en stand-by, ¿sí? Ahí en un lugar, en una región que se llama purgatorio. Y entonces los familiares están misa tras misa y tras misa y tras misa y tras misa hasta que logren liberar esa alma. Entonces, tiene su origen, ¿sí? Pero ¿qué dice entonces el pasaje? Ahora vámonos entonces al pasaje. Entonces ya vieron la posición romanista de las indulgencias. Ahora estamos viendo la similitud con la mitología griega. Caronte, el Hades y lo que había que pagar para la transmigración de los muertos. Ahora vamos a ver las escrituras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. Este es el versículo que usó Lutero para comenzar su debate de las 95 tesis sobre la ineficacia de las indulgencias. En griego, que es el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, leemos así: apo tote exato ho Jesus keri sosein. Caí, legin. ¿Le entendieron? Yo tampoco, no se preocupen. Vamos mejor al otro. Pero sí quiero que vean esta palabra. Metanoiete. Metanoiete. Ahora, esa palabra, ¿cuál fue la palabra que subrayaron que se me olvidó? Ese es en griego. Metanoiete. En griego es arrepentirse. Ese es el idioma del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de atender. Y allí dice: arrepiéntete. Cuando pecamos tenemos que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. No sueñe. Es utópico si otra cosa le ofrecen. Usted tiene que reconocer sus pecados. Tiene que reconocer que le ha fallado a Dios y pídale perdón. Porque eso es lo que dice: arrepiéntanse, porque el rey ya vino y su reino lo ha establecido.
No es una alternativa, es ahí un mandamiento. Metanóyete lleva, si ustedes van a un lexicón griego, que es un diccionario de palabras griegas, las palabras que ustedes van a encontrar en ese lexicón es arrepentirse. Y la palabra arrepentirse en griego lleva las siguientes connotaciones. 1, arrepentimiento. 2, cambio de opinión. El que no tranza, no avanza. Bueno, es algo normal para todos. Pero cuando usted llega a las Escrituras y ve que eso es robo, cambia de opinión. El que tranza comete pecado. Cambió la opinión. Eso es metanoia. ¿Sí? Cambio de opinión. Pero también es otra cosa, cambio de dirección, ¿sí? Lo que yo antes hacía de forma regular, fines de semana, al antro, ¿sí? Bueno, ¿qué hacen ahora? No, ahora me voy en otra dirección. Entonces, todas estas ideas implican esta palabra griega que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, metanoia. Pero por donde le busquen, porque incluso en latín, yo creo que sí lo pueden encontrar en Google Traductor. Pongan el latín y pongan penitentiam agite y van a ver que aparece, ¡pum!, arrepentirse. Así que también en latín significa arrepentirse. Entonces, esta es la idea. El perdón solo viene por el arrepentimiento. Y al que se arrepiente, Dios lo perdona en el nombre de Jesucristo. Dios no lo rechaza. Tenga usted la seguridad que si usted reconoce sus pecados, que si usted le pide perdón a Dios en el nombre de Jesús, Dios le va a perdonar absolutamente todo sin ninguna condición, porque el precio ya lo pagó alguien, lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es suficiente, no hay más. Entonces, ¿cuál era el verdadero problema? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto alboroto en Alemania, en toda Europa? ¿Por qué se sacudió Europa? Por las 95 tesis de un académico, de un monje ahí. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es que todas sus tradiciones estaban fundadas en la filosofía de Aristóteles. ¿Se acuerdan de un científico que dijo que la Tierra le daba la vuelta al Sol? Y entonces lo obligaron a retractarse. ¿Sí? Y dijo, me retracto. Y sin embargo, se mueve. ¿Por qué? Ay, fuerte, hermanos. Galileo. Gracias, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque si aceptaban esa posición de Galileo Galilei, entonces Roma se equivocó y todas sus tradiciones estaban basadas ¿en qué? En la filosofía de Aristóteles. La suma teológica de Tomás de Aquino está ahí permeada hasta la pared de enfrente de filosofía de Aristóteles. Nosotros también debemos de tener cuidado, porque nosotros no nos salvamos de las supersticiones. Les doy unos pequeños ejemplos. Compra su coche y le pone un Nuevo Testamento enfrente. Ese es fetichismo, hermanos. Es como el escapulario que traen aquí, o el rosario que traen en su coche, o un texto bíblico ahí. Cuidado, hermanos. Si es como testimonio, amén. Pero si es como amuleto, estamos imitando a los papistas. El pastor ore por el coche. Que el pastor ore por el coche. Que el pastor vaya a la casa y ore por mi casa, porque si no, no tiene validez. No, lo siento, hermanos, voy a herir sensibilidades, pero tengo que decirlo. La cadena de oración, que nos digan a qué hora, hermanos, pues nada más lo único que cambiamos es el rosario, porque es una cadena de oraciones, ¿o no? Bien, hermanos, cuidado, mucho cuidado, hermanos. Debemos de estar entonces alertas. Por eso, hermanos, la exhortación, reiteración en esa exhortación, lea su Biblia,
Y no me responda igual que aquella hermana me respondió. Hermana, lea su Biblia. Es que, hermano, si la leo me aburro. Pues no se aburra. Lea la de Génesis hasta Apocalipsis, hermana. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Si hago preguntas así en cada uno de nosotros, es vergonzoso escuchar que unos leyeron un capítulo, otros 2. Pero hermanos, si usted lee su Biblia todos los días, usted tiene un panorama completo de las Escrituras. Y cuando que se tenga que enfrentar estas situaciones, usted verá entonces ahí las Escrituras. Así que hermanos, ser reformado es ser. Inequivocada, ser reformado inequivocadamente es ser radicalmente escritural. A la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a esto, es que no le ha amanecido. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Debemos entonces hablar de reforma, es hablar de las Escrituras y es que seguimos las Escrituras. Seguiré diciendo algunas otras tradiciones que hemos metido ya en nuestras iglesias, ¿sí? Un ejemplo de ellas son las bodas, hermanos. ¿Quién sabe cómo se realizan nuestras bodas presbiterianas? ¿Qué hay en nuestras bodas presbiterianas? ¿Cuáles son los únicos elementos? Biblia y... ¿Cuál? Biblia y anillo, punto. ¿De dónde vino eso del lacito, de las velas, los cojines, las arras? ¿Ya ven? ¿Y que somos bíblicos? Bueno, tenemos de tener mucho cuidado, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser vigilantes, ¿sí? Solo la Escritura, y ese fue el primer solo de la Reforma, sola Escritura. Vamos a orar y a pedirle perdón al Señor por aquellas cositas que nosotros en nuestra ignorancia hemos ido incrustando, y que nos libre de nuevas incrustaciones que pretendamos hacer. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, por haber tenido compasión de tu pueblo y haberlo sacado del inmenso abismo de la ignorancia en el cual había sido llevado por sus líderes y haberlo vuelto a las Escrituras. Señor, hoy recordamos con dolor de todos aquellos reformados que fueron quemados vivos en la hoguera, que fueron aserrados, que fueron ahorcados, que fueron degollados solamente por el pecado, según ellos, de leer las Escrituras. Padre, nosotros también tenemos que pedir perdón, Señor, porque por dejar abandonadas las Escrituras, fácilmente hemos sido seducidos por modelos, por tradiciones, por costumbres que nada tienen que ver con la cultura cristiana. Perdónanos, Señor, porque no hemos impedido a nuestros hijos para que dejen de hacer lo que otros hacen. Perdónanos, Señor, como iglesia, porque tal vez también hemos sido flexibles en la enseñanza. Ayúdanos en todo momento, Señor, a ser fieles a tus Escrituras, prevenirnos nosotros y prevenir a nuestros jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.